19:01. Admirable Padre eterno eres tú. Tú eres la rosa de Sarón, Señor Jesús. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Muy buenas tardes, buenas noches, amados amigos, hermanos en Cristo. Dios los bendiga abundantemente. Una vez más estamos con ustedes para tener un momento de reflexión de la palabra del Señor y luego orar también un momento. Martes 1 de febrero del 2022. Estás escuchando una radio bendecida para bendecir. 19:02. Gracias a Dios. Les habla el pastor Máximo García desde Lima, Perú, San Martín de Porres, a las naciones. Oremos un momento antes de iniciar este tiempo para dar gracias a Dios por su mano protectora. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Una vez más estamos delante de ti, Señor, y te agradecemos porque a través de estos medios podemos llegar a los hogares de nuestros hermanos. Bendice a las personas que administran estas redes, estos medios. Guárdalos, cuídalos, protégelos de todo mal, de toda enfermedad y ayúdalos en sus trabajos, Señor. Gracias también, Señor, porque esta noche estarás hablándonos a través de tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Bendice a todas las personas que estarán en contacto en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén. El lirio de los valles, la rosa de Sarón. El lirio de los valles y la rosa de Sarón. Gracias, Señor. Bendiciones, hermana Marilu Valerio. Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con usted, su familia, su hogar. Gracias al Señor. Estamos listos para dar la reflexión de la palabra. También en la iglesia Rosa de Sarón, en estos momentos también se están reuniendo nuestros hermanos para tener un tiempo presencial en la iglesia y poder orar también. La Rosa de Sarón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, vamos a continuar en esta tarde la serie que estamos llevando, la armadura del cristiano, la armadura de Dios dado al creyente. Y estamos en la quinta armadura, la quinta arma. Gracias a Dios. De los últimos tiempos. Guerreras de Dios, guerreros de Dios, soldados del Rey. Gracias, Señor. Vamos a compartir esta palabra con nuestros hermanos, amigos también que nos pueden estar en contacto con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Bien, gracias a Dios. Justamente estamos hablando de la armadura de Dios contra todo dardo del enemigo. Ya hemos estado viendo el escudo de la fe para poder
sostener, para poder hacer frente a los dardos del enemigo. El escudo de la fe. Debemos ser entrenados, definitivamente. Tenemos que ser entrenados. Y eso depende mucho de nosotros. Tenemos que estar entrenados. Y hoy día vamos a hablar algo de esto. El yelmo de la salvación. La palabra del Señor nos habla acerca de esta quinta armadura. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, el versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, el casco. Hemos estado mencionando bajo este contexto de que el apóstol Pablo estaba hablando de la armadura romana que los romanos usaban, y uno de ellos era el casco, el yelmo. Y él escribe el yelmo de salvación, que el cristiano también debe de usar su casco, su yelmo que le salvará la vida, porque eso debe tenerlo como casco protector para su mente. Gloria a Dios. El yelmo romano. El yelmo romano, queridos hermanos, era elaborado con una aleación resistente. Era una aleación, pero resistente, de bronce. Todos conocemos el bronce. Pesa el bronce. Bendiciones, hermano Luis Arias. Dios lo bendiga abundantemente a usted, a su hogar, a su familia. Gracias al Señor, estamos teniendo nuestra reflexión de la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 17. El yelmo romano daba protección y seguridad al soldado romano. Tenían que ponerse ese casco y era obligatorio su uso. No podían estar en una batalla sin ese yelmo. Entonces el soldado debe estar adiestrado para usar el yelmo, el casco. Ese casco tenía un peso y cada soldado sabía que si no usaba ese casco podría sufrir una herida mortal, una herida en la cabeza, y eso era peligroso para el soldado porque fácilmente pudiera causarle la muerte. Entonces, para los soldados romanos era cuestión de vida o muerte ponerse el yelmo, porque eso los salvaba de morir en la batalla. Por eso el apóstol Pablo lo llama el yelmo de la salvación. Y acá he tenido algunas anotaciones en cuanto al yelmo de la salvación en el creyente. Es necesario el yelmo de la salvación, es necesario el yelmo, el casco en el creyente. Es vital para el soldado cristiano tener esa armadura, porque cuando vamos a la guerra tenemos que tener esa protección. Y el apóstol Pablo está hablando de la armadura que protegerá nuestro órgano vital muy vulnerable, por supuesto, que es la cabeza del hombre. Los que manejan moto están obligados a tener el casco
porque una caída, un golpe de la cabeza, ese casco lo puede salvar de un golpe mortal. Entonces, ese casco está ubicado aquí en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y cumplirá una función vital en la buena batalla. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el enemigo tiene como blanco, un blanco preferido, la mente del cristiano, la mente del creyente, la mente del soldado. Es un blanco preferido, especialmente en la mente de las damas. La mente del soldado cristiano necesita esa protección especial y segura. Nuestra mente, nuestro intelecto debe estar protegida, porque eso será vital para nuestra salvación física y espiritual. Si el enemigo sabe que si puede controlar la mente, resultará fácil tener control sobre todo su ser, sobre todo su cuerpo, su alma y su espíritu. Sabe que si el enemigo puede controlar la mente del hombre, por eso es que el enemigo siempre trata de bloquear la mente para tener el control. El enemigo no puede vulnerar nuestra mente si es que tú no le das permiso, si es que el hombre no lo da permiso. Es muy diferente a los animales. El hombre tiene voluntad. El hombre decide si le da permiso o no. Por eso es que al enemigo le sale más fácil introducirse en un animal que en una persona. La mente del creyente debe estar bien afinado, refinado con la palabra de Dios. No podemos dar lugar a dudas. No podemos dar lugar a cualquier puerta abierta para que el enemigo pueda sembrar dudas en el creyente. Una de las cosas que Jesús llamó la atención a uno de sus discípulos fue la incredulidad. Y la incredulidad es falta de fe. El enemigo presentará ofertas engañosas a nuestra mente. El enemigo, debemos saber cómo trabaja el enemigo. Va a querer sembrar medias verdades en nuestra mente. Va a querer sembrar sospechas en nuestra mente. Incertidumbres. Tratará de confundir nuestro sano razonamiento. Tratará de querer interpretar mal la palabra. Tratará de influenciarnos para tomar una interpretación equivocada de la palabra. El enemigo es astuto. Entonces las grandes batallas se libran en la mente. Las grandes batallas en el creyente primero se van a librar aquí en la mente. Eso los psicólogos, los profesionales lo hacen muy bien, lo dominan muy bien ese tema en cuanto a la mente. Y la palabra de Dios nos dice bien claro que debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios.
La importancia de la mente surge del hecho que por ello tiene la capacidad, nuestra mente tiene la capacidad dada por nuestro Creador para poder pensar. Tenemos la capacidad dada por nuestro Dios para poder razonar, para poder entender, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Nos da la capacidad para poder tomar decisiones, para poder escoger qué camino, bueno o malo. Eso se llama libre albedrío. Y Dios le ha dado al hombre ese libre albedrío para que pueda escoger el camino. Nuestra mente tiene la capacidad para memorizar, para recordar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuanto más jóvenes sean, más fácil va a ser para poder guardar la palabra en su mente. Por eso es importante que nosotros los padres sembremos la palabra del Señor en nuestros hijos. Cuando hacemos eso, desde temprana edad, su mente está listo, está limpio para recibir la palabra de Dios. Espiritualmente hablando, la lucha espiritual es una lucha espiritual. La mente desempeña un papel muy importante. Esa lucha eficaz va a ser contra el enemigo. Y eso va a depender de nuestras victorias y de nuestros fracasos. Muchas personas hacen mención que todo está en la mente. Lo que tú piensas, eso será. Lo que tú dices, eso será. Y la palabra de Dios está llena de consejos en cuanto a nuestra fe. Hemos hablado de eso. Sin la mente no es posible desarrollar una vida de fe. Sin la mente no es posible desarrollar una vida de fe. Fe en la palabra de Dios. Fe en que el Espíritu Santo estará con nosotros para ayudarnos en la guerra espiritual. Él es nuestro mejor aliado. Con Él podemos conversar. Con Él podemos decir, Señor, ¿qué más hacemos? Dime tú, Señor, estoy listo para recibir tus instrucciones. El Espíritu Santo es nuestro aliado. Y recibiréis el Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo porque el enemigo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Necesitamos fe para obedecer y hacer la voluntad de nuestro Dios. Fe para obedecer la palabra. Fe para creer en las promesas de nuestro Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Necesitamos esa fe salvadora, que nunca dudes de esa fe que eres salvo en Cristo Jesús. Necesitamos de esa fe de poder que puede hacer milagros, sanar enfermos. También necesitamos esa fe como fruto del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Sin la mente sería imposible poder discernir. Necesitamos
discernir los engaños del enemigo, las astucias del enemigo. Entonces nuestra mente nos va a ayudar para poder discernir. Y hay que tener la mente disponible para Dios. Porque no todo lo que viene a la mente es de Dios. Ahí está el dilema. Para muchos que no escuchan la voz de Dios, no saben todavía diferenciar lo que Dios te está diciendo a tu mente. El enemigo ataca al pueblo de Dios con pereza, con sueño, con desagrado para estudiar la palabra de Dios. Muchas personas quieren leer la palabra de Dios, les da sueño. Quieren estudiar la palabra de Dios, les da sueño. Como que no les agrada estudiar la palabra. Eso hace el enemigo. Entonces estamos dando ciertas pautas. ¿Cómo Satanás hace para atacar a la mente? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo Satanás hace para atacar nuestra mente? ¿Cómo trabaja Satanás? Queridos hermanos, esto es clave. Él desea convertir las mentes en enemigos de Dios. Eso es su trabajo. Él hace todo lo posible para que convertir esa mente de la gente en enemigo de Dios. Pensar en contra de Dios. Él trabaja así. Eso es la manera como trabaja. Usa la mente de las personas para ir en contra de ellos. El enemigo no sabe lo que tú piensas. Pero el enemigo puede influenciar en la mente del creyente, poniendo pensamientos malos. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? La estrategia del enemigo es, él quiere que nosotros nos mantengamos ignorantes de la manera como él trabaja. Él no quiere que tú sepas cómo ellos trabajan. El enemigo es astuto y quiere mantener ignorantes a los creyentes en cuanto a estas verdades. ¿Cómo trabaja el enemigo? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Y esa es una de las estrategias de mantener ignorantes de la verdad de Dios. Él no quiere que sepamos las grandes verdades de Dios contra el enemigo. En 2 de Corintios, voy a dar lectura a este pasaje, es muy importante. 2 de Corintios capítulo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire, este texto es clave, querido hermano. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esa es una de las estrategias del enemigo. El enemigo aprovecha la incredulidad. El enemigo aprovecha ese momento de incredulidad, de ateísmo, para cegar el entendimiento y hace todo lo posible para confundir, para poner dudas, para entenebrecer el razonamiento, la mente. Y aprovecha eso para luego introducir falsos conceptos sobre Dios.
cuestiona la palabra de Dios. Hace dudar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario contra el enemigo. Colosenses capítulo 1, mire lo que dice la palabra del Señor. Es importante la palabra. 1:21 dice la palabra del Señor: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Eso es lo que hace el enemigo. En otro tiempo, cuando la gente no conoce a Dios, se constituye enemigo de Dios, porque en su mente el enemigo lo ha cegado y lo hace pensar, dudar de su creador. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo trabaja el enemigo, y lo estamos enseñando para que usted sepa como cristiano, como creyente. Segunda de Corintios capítulo 11, el versículo 3, dice la palabra del Señor: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mire, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros 5 sentidos, no debemos dar lugar un instante de que nuestros sentidos, 5 sentidos, sea utilizado por el enemigo, porque él quiere usarlo en una forma astuta. La palabra del Señor nos dice bien claro. Leemos en el mismo capítulo, el versículo 14, mire cómo viene Satanás. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es lo que el enemigo no quiere que tú sepas. Y no es maravilla, no nos causa sorpresa, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces tenemos que tener en cuenta de que el enemigo muchas veces va a venir como un ángel, como que si fuera de Dios. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan. Esto sí que es serio. Que ministros de Satanás se disfrazan como si fueran ministros de Dios, como ministros de justicia, como ministros de Dios, cuyo fin será conforme a sus obras. Por más que estén disfrazados, pero sus obras lo dilatan. Estas son cosas que nosotros tenemos que ver. Tenemos que discernir. Así como el pez muere por su boca, los falsos ministros mueren por sus obras. Acá lo está advirtiendo la palabra, porque son ángeles del enemigo, vestidos como ángeles de luz. Entonces, acá la palabra del Señor nos está hablando a nuestra mente que tenemos nosotros que tener en cuenta con qué tipo de enemigo estamos trabajando. Es más, el enemigo hace creer a muchos creyentes que no es necesario hablar de lucha espiritual.
Tremendo, ¿eh? Hace creer a muchas personas de que no es necesario enseñar acerca del enemigo, acerca de sus jerarquías, acerca de las funciones que hace. ¿Para qué dar lugar? ¿Para qué darle importancia al enemigo? Así dicen. La palabra del Señor nos dice bien claro que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, tener conocimiento y presentar defensa del Evangelio ante un enemigo que viene disfrazado. Y si tú no te das cuenta, te va a engañar. Por eso es importante que cuando leas la palabra y te dé sueño, échalo fuera. Eso no es de Dios. Porque si tú estás decidiendo leer la palabra, estudiar la palabra, y viene pereza, alerta, querido hermano. Esa es una lucha espiritual. Porque Él no quiere que tú te alimentes de la palabra. No quiere que tú comas la palabra. Él no quiere que tú sepas cómo trabaja el enemigo. Así trabaja. Así trabaja el enemigo. A algunos creyentes les engaña y les dice, mira, está bien que tú seas creyente, pero eso de santidad, eso ya es extremista. Eso ya es legalismo, santurrones. Hermanos queridos, primero es la salvación, pero la palabra del Señor nos enseña que sí es necesario la santificación. Que el enemigo o alguien te diga que no es necesario la santificación del creyente. Hermanos queridos, ten alerta a eso. Prende tus antenas, alerta. Que alguien te diga que no es necesario que el creyente se santifique. Suficiente con nuestra salvación. Porque al fin y al cabo Dios es amor y Él no, ya entregué mi vida a Cristo, ya soy salvo. La salvación es el primer paso. La palabra de Dios dice bien claro que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, queridos hermanos, que el Satanás no te engañe, que simplemente soy salvo y punto. Ese es el inicio. La obra que empezó Jesús en vosotros lo va a perfeccionar, dice la Escritura. Entonces no te dejes engañar por el enemigo, porque sí es necesario la santificación del creyente. Es muy importante, queridos hermanos, cuando hablamos de guerra espiritual, tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. Si tú vas a hacer guerra espiritual y tu mente está con odio, con resentimiento, con engaños, esa mente está sucia, mejor no te metas en querer hacer guerra espiritual porque el enemigo es más astuto que tú. Ese es un cristiano mediocre todavía, porque no ha tomado la decisión de tomar la armadura, el yelmo de la salvación, de limpiar su mente, de cuidar su mente. Voy a dar lectura a este pasaje
en Filipenses capítulo 4 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo, que Dios guarde tu pensamiento en Cristo Jesús. Que Dios guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, tomen en cuenta de todo lo que hemos dicho. Por lo demás, hermanos, pensad en todo lo que es verdadero. No hay lugar para mentiras. Pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto. En eso debes pensar. Esa es la mente de Cristo. En todo lo que es justo, lo que es de justicia, piensen en eso. Que vuestros pensamientos estén centrados en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en todo lo puro. No hay lugar para impureza. En todo lo amable. ¿Tus palabras son amables? ¿Tus palabras son soeces? ¿Tus palabras son como veneno? Eso es para creyentes mediocres. La palabra del Señor nos dice todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Ahí se refiere a todos los valores que hay y que debe haber en el creyente. Hay como 21 valores. Todos tienen buen nombre. Y si hay alguna virtud adicional, agrégalo a eso. Si hay alguna virtud digno de alabanza, agrégalo también. Si hay alguna virtud digno de ser mencionado, también piénsalo. En esto debemos pensar, nos dice la Escritura. Entonces, queridos hermanos, si tenemos que estar en la lucha, en la guerra espiritual, ese casco, ese yelmo, necesitamos. Es urgente. Necesitamos. Tu mente debe estar lo más limpio posible para que el Espíritu Santo pueda hablar a tu mente. El Espíritu propiamente llamado santo es santo. Él no puede usar mentes sucias. Si tu mente está sucia, el enemigo se va a aprovechar de ese derecho legal que él cree tener, o él tiene, porque le has dado una puerta abierta de tener una mente sucia, no limpia, no honesta, no amable. Y tú no vas a poder diferenciar si lo que estás recibiendo en tu mente es de Dios o no es de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso es importante usar el casco, el yelmo de la salvación. Porque eso es definitivo, decisivo, para salvar tu alma, salvar tu vida. Yelmo, por eso lo llama yelmo de salvación. Queridos hermanos, en el libro de Romanos capítulo 4, mire lo que dice, usted subraye este texto, no lo había visto antes. Romanos capítulo 4,
el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Eso debe ser el testimonio para nosotros, tal como lo está diciendo aquí la fe de Abraham. Nunca dudó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. La fe de Abraham. No debe haber dudas. No debe haber ningún tipo de incredulidad en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Por eso es importante que tengamos los textos en nuestra mente. Asegúrese, querido hermano, de que la palabra de Dios esté fresca en su mente. Asegúrese que la promesa de Dios esté aquí en su mente. Abraham pasaron 25 años y esa promesa no se cumplía, pero él no dudó. Esa promesa fue para mí de que seré padre de multitudes, aunque ahora no lo tengo. Pero si tú me dices que tengo que sacrificar a mi hijo, Señor, tú eres poderoso. Yo creo en tu palabra. Y él hizo lo que hizo. Y vino la recompensa. Por eso es llamado el amigo de la fe, el hombre de la fe. Entrar en la lucha espiritual, debemos entrar unidos a Cristo. Nunca dudar jamás de su obra redentora que Él hizo en nosotros. Concluyo. Una conclusión. Cualquier dardo mentiroso que el enemigo ataque a nuestra mente deberá ser desbaratada, deberá ser rechazada con la verdad de la palabra de Dios. Escrito está. Así dice la palabra. Si el enemigo te quiere condenar, escrito está. Escucha lo que dice la palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así está escrito. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo refutó al enemigo. La tentación, escrito está, escrito está, escrito está. Por eso que es que tenemos que tener la mente, la palabra de Dios en nuestra mente. Cuanto más textos tengamos en la mente, será más fácil para el Espíritu Santo hacernos recordar esos textos para en el momento dado darle la estocada al enemigo con la palabra de Dios. Otra conclusión. Debemos aspirar a la santidad en todo nuestro ser, sin la cual, dice la palabra, nadie verá a Dios. Sin la cual nadie verá a Dios. Entonces esta palabra que nos está hablando, a ver, 14, Hebreos 14, 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Lo dice bien claro. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La salvación es primero, pero si tú dices que estás en paz con Dios, pero no estás en paz con tu hermano, la Biblia dice que tienes que hacer paz con tu hermano. Y luego dice, seguid la paz y seguid la santidad. ¡Qué tremendo! Estamos
luchando contra un enemigo, pero no estamos solos. Concluyo con esto, estamos luchando al lado del vencedor. Cree esa palabra. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escrito está. Él está conmigo. Él está con nosotros. Esa palabra es para ti y para tu hogar, para tu familia. Oremos un momento. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado en esta oportunidad. Bendice a las personas que han tenido esta dicha de poder tener esta lección. Llegará el momento en que quedarán esta palabra y ya no habrá. Señor, protege la mente de mis hermanos. Te pido, Señor, que proteges la mente con tu sangre preciosa y ningún dardo del enemigo llegue a su mente o que quiera poner duda de lo que tú hiciste en su vida, de lo que tú obraste en sus corazones, la forma como tú obraste en sanidad en sus cuerpos. Gracias, Señor, porque por fe somos salvos, por fe somos sanos, por tu gracia somos salvos, por la fe redentora en la cruz del Calvario somos redimidos, somos comprados con precio de sangre. Y muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, no valiendo nada. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Confiamos en tu palabra plenamente. Confiamos en tu palabra plenamente. Rechazamos por fe todo pensamiento malo proyectado del enemigo hacia nuestra mente. Lo rechazamos fuera en el nombre de Jesús, cualquiera que sea. Concédenos, Señor, tu sabiduría para discernir los pensamientos que proceden de ti. Señor, ayúdame, dame buena memoria para seguir aprendiendo más de tu palabra y que pueda ser guiado de acuerdo a tu voluntad, Señor. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Un texto más. Primera de Juan, capítulo 5, con esto me despido. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Dios lo bendiga, querido hermano. Subraya ese texto. Que Dios y la gracia del Señor sea con ustedes. Gracias, Señor. Ayuda a mis hermanos que están orando allí en la iglesia. Escúchanos, Señor, nuestro clamor, nuestra oración a favor de aquellos que están delicados de salud. Por nuestra hermana Mario y nuestro hermano Osvaldo, nuestra hermana Paquita, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Ya tú lo has hecho, Dios Santo. Oramos por nuestra hermana Cintia también. Obra, Dios Santo, allí en nuestro hermano Julio. Ministra la vida, Dios Santo, de estos hogar, de esta familia. Gracias por lo que tú has hecho en la vida de Marsol. Y sigue obrando, Dios Santo, en la vida de Marsol, en la vida de su esposa Janet. Tremendas cosas tú estás obrando. Guárdanos. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu bendición, Señor. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. Guíanos, Señor. Muchas gracias por tu enseñanza. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Gracias, Señor. Bendiciones. Dios los bendiga. La gracia del Señor sea con ustedes.